¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Dios dijo por medio de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:4 que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor? Se estaba refiriendo a que cada creyente debe saber cómo manejar su propio cuerpo en santidad y honor, de forma que honre a Dios. Algunas versiones de la Biblia traducen vaso o cuerpo como esposa, y aunque la palabra utilizada en el idioma original puede traducirse en ambas formas, si utilizamos la traducción esposa, la importante lección y mandamiento de este pasaje se estarían limitando únicamente a hombres casados. Además, nos habla de poseer o utilizar nuestro vaso. Esto es aplicable al propio cuerpo del creyente, de otra forma implicaría que el creyente utiliza o posee en propiedad a su esposa. Sabemos que esto no es así. El pasaje contiene una seria advertencia para creyentes, ya sean hombres o mujeres, casados o solteros, y es la de abstenerse de inmoralidad sexual. En 1 de Pedro 3:7 nos dice que cada marido debe dar honor a su esposa como a vaso más frágil. Esto nos da a entender que si la mujer es un vaso más frágil, el hombre también es un vaso, y también es frágil. 2 Corintios 4:7 nos habla que tenemos el tesoro del glorioso mensaje del Evangelio en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En ambos pasajes la palabra en griego es la misma, y se está refiriendo al cuerpo físico de cada creyente. Es necesario recordar que cuando una palabra tiene dos o más significados, el uso correcto nos lo proporciona el contexto del pasaje. Por ejemplo, en español podríamos hablar de que alguien robó el banco y todas las personas que tenían su dinero depositado allí perdieron sus ahorros. Sabemos que banco también significa un mueble para sentarse, pero entendemos que por el contexto, al hablar de dinero depositado y de ahorros, se está refiriendo a una institución bancaria y no a un mueble. En este pasaje nos habla de poseer y de su propio. Eso nos da la pauta que habla del cuerpo de cada creyente. No tendría sentido hablar de su propia esposa. ¿Por qué habría de cuidar un creyente a la esposa de otro? ¿Y cómo podría un creyente poseer a su esposa? Esto equivale a utilizarla o controlarla para mantenerla en santidad, y si sabemos que el pecado se origina en el corazón de cada persona, ¿cómo podría el creyente controlar los pensamientos o las intenciones de su esposa? Es claro que no podría. El pasaje claramente habla de poseer nuestro propio cuerpo en santidad y honor. Leyéndolo así sí tiene sentido. Específicamente el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses está hablando de vivir una vida santa, alejada de las pasiones sexuales propias de quienes no conocen a Dios. La advertencia es a no vivir de manera desordenada, y esto es aplicable tanto a casados como a solteros, tanto a hombres como a mujeres. En este pasaje se habla del cuerpo como instrumento creado por Dios para santificación, y no para pecar contra Dios, contra nosotros mismos, ni contra otra persona engañándola o defraudándola. Cualquier persona que engaña o defrauda a otra en el terreno de la sexualidad, seduciéndola para robar su pureza, está siendo advertida de que Dios es vengador de todo esto, pues Él nos ha llamado a santidad y no a inmundicia. Desechar esta advertencia no es desechar las palabras de un hombre, sino la palabra de Dios, quien nos ha dado su Espíritu Santo. Verso 8. Es importante recordar que Dios, por medio del apóstol Pablo, está advirtiendo a creyentes, pues los incrédulos no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. La condenación es mayor en un creyente, pues peca contra Dios con conocimiento y se rebela contra su palabra. Este pasaje nos habla claramente de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, nuestra santificación. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 21 de diciembre de 2014.